Perfecto, Jorge. Ok. Listo, voy a dar inicio. Buenos días, compañeros. Hoy presento la actividad 8.1, la primera versión de la información previa del tema Ley de Seno. Grupo 2 conformado por el profesor Edwin Gutiérrez, mi persona Jorge Pérez, quien les habla, nuestra tutora Nora Benítez Manjarres. Presentamos una tabla de contenido de pronto algo distinto a lo que presentó el grupo anterior, que de pronto nos dio pie para esbozar todo lo que vamos a desarrollar en esta pequeña socialización. Una breve introducción, la concreción en la redacción, explicación de esquemas y figuras, presentación de expectativas de nivel superior, uso de ejemplos secuenciales. En esto quiero hacer énfasis que en la introducción vamos a dar unos pequeños detalles de lo que utilizamos en la concreción en la redacción, que fue lo que nos pasó a nosotros en relación con el informe previo y el informe final, por así decirlo, de esta actividad en el cual nosotros utilizamos diferentes, digamos, un lenguaje digamos, muy práctico para que el lector pueda entender, ¿sí? Y de pronto hicimos algunas claridades sobre algunas cosas que nos llevaron de pronto a confundirnos un poco más en la redacción. Sin embargo, más adelante vamos a ver este pequeño detalle. También en relación a la explicación de los esquemas y figuras, vamos a darnos cuenta que también nosotros tuvimos de pronto algunas debilidades de cómo abordamos y cómo tratamos de explicar esos esquemas y figuras. Y algo de pronto a nuestro parecer que nos pareció importante y de pronto bueno para nosotros fue la presentación de las expectativas de aprendizaje, sobre todo las expectativas de nivel superior. Y por último, vamos a dar esos ejemplos secuenciales que nos dieron de pronto ese plus para que nuestro trabajo lleve una coherencia, a diferencia, me va a perdonar el profe, de algunos aparte de los apuntes que hemos trabajado en los diferentes módulos. Entonces, iniciamos con la introducción, donde tuvimos en cuenta los estándares IDBA para esa breve introducción previo a la primera versión, entre ellos de pronto donde aparecía el contexto de los estudiantes, cómo eran los estudiantes, a qué se dedicaba de pronto la parte de la justificación y la presentación del trabajo como tal. Posteriormente tuvimos en cuenta todos los aspectos que se abordaron en el análisis cognitivo, al igual que el análisis de contenido. En relación con la concreción en la redacción, vamos a poner un ejemplo clave de lo que nosotros pudimos encontrar, no solo en este apartado, sino en muchos de los apartados. Entonces, este ejemplo es introducción de la fenomenología. Mostramos el texto que nosotros habíamos implementado, ¿sí? Es un texto demasiado largo, por así decirlo, y encontramos dos cosas. La primera, redundancia y repetencia de términos. Es decir, que nosotros, por querer dar un mejor uso o utilizar bien las palabras, llevábamos a esa repitencia de términos, en este caso, por ejemplo, ley de seno, resolver, entre otros. Y hacíamos redundancia en el escrito. Otro aspecto que encontramos fue muchas ideas repetitivas en el párrafo. Es decir, por querer dar una idea simple, lo que hacíamos era repetir la misma idea dentro del párrafo. Ahora, en la versión final, después que nosotros, como dice el profesor Pedro, reposamos el texto, esperamos la sugerencia de nuestro tutor o de nuestra tutora, y de pronto esos aspectos que nosotros teníamos en cuenta y que hicimos una lluvia de ideas para eso, realizamos lo siguiente, que fue de pronto la versión final que está en el documento. Aquí, como podemos analizar, ya hay una síntesis y concreción de la temática en una sola idea, por así decirlo, que conlleva toda esa parte. Y redujimos también el número de palabras, que fue algo que al momento de sintetizar nos dio ese plus y de pronto caracterizó cada uno de nuestros escritos en los diferentes apartados. En relación con la explicación de los esquemas y figuras, presentamos el esquema de la fenomenología. Aquí nos ocurrió algo de pronto, por así decirlo,
nos fuimos muy detallistas en el sentido que presentábamos todos los contextos y luego dábamos la explicación de cada uno con relación a la ley de seno. Sin embargo, luego de trabajar y pensar de cómo podíamos hacerlo para la versión final, tuvimos que integrar cada uno de los contextos haciendo ejemplos para el lector. Es decir, iniciábamos desde los ejemplos y los llevábamos a los contextos fenomenológicos. En la primera versión presentábamos los contextos y detallábamos cada proceso o cada paso que hacíamos hasta llegar a cada uno de los contextos que estaban relacionados con el tema de ley de seno. Acá, ahora sí, en relación con la presentación de las expectativas de nivel superior, vamos a contar de pronto algo que nos sucedió, que fue al momento de escribir, nosotros habíamos considerado iniciar con las expectativas de nivel medio. ¿En qué sentido? Que nosotros dijimos, bueno, ya tenemos la temática, bueno, vamos a proponer los objetivos primero para que haya esa consecutividad y que todo se vaya manejando de una manera secuencial. Luego, después de analizar, nos dimos cuenta que, bueno, vamos a tener presente las contribuciones de la unidad didáctica referente a las expectativas de nivel superior, entre estas, los procesos matemáticos. ¿Qué hicimos con cada uno de los procesos matemáticos? Dimos una mirada de cómo contribuye la unidad didáctica para cada uno de ellos. Por ejemplo, vimos que el proceso de emplear se reconoce en la utilización de las propiedades de los triángulos y en el cálculo de razones entre las medidas de los lados y los senos de los ángulos por parte de los estudiantes. Asimismo, hicimos con el proceso de interpretación y con el proceso de formulación. Análogamente, hicimos con las capacidades matemáticas fundamentales. Detallamos cada una de ellas con lo que con la comunidad didáctica contribuía. Por ejemplo, en la capacidad de representación, esto se logra cuando los estudiantes utilizan y proponen diferentes formas de presentar un triángulo no rectángulo dado en el contexto de un enunciado. Asimismo, que nos ayudó y de pronto vimos ese plus que era que nos puede garantizar una mejor contribución al trabajo, vimos el uso de ejemplos secuenciales y lo comenzamos con las limitaciones de aprendizaje. Tomamos un ejemplo claro y práctico que es el error E8 con su etiqueta adicional, como se ve allí, donde los estudiantes pueden incurrir un error al plantear una proporción con más de una incógnita y este está asociado con la dificultad de ser y uso adecuado de las propiedades de las razones y proporciones, que también se puede evidenciar en los criterios de logro, cuando los estudiantes determinan la medida de uno de los lados en el criterio. O sea, cada uno determina la medida de uno de los lados. Entonces aquí se ve reflejado en el criterio de logro 1.4. Esto que teníamos allá de limitación de aprendizaje y cómo aterrizamos acá en el criterio de logro. ¿Para qué? Para mostrar al lector la relación entre el criterio de logro y para apartados posteriores para que vea esa secuencialidad que llevábamos en cada uno de los apartados. Y por último, presentamos las referencias que fueron de gran utilidad para nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Seguimos con el grupo 3.